Esta es la clase número 24 del curso de Introducción a los Estudios Históricos de la Universidad de Panamá. El tema de nuestra clase de hoy es la historia única. En la primera parte de introducción vamos a definir qué es historia única. En la segunda parte vamos a explicar los materiales didácticos de esta clase. Y por último, haré algunas conclusiones y observaciones finales. Comencemos por la introducción. ¿Qué es la historia única? Cuando se habla de historia única en estudios históricos, nos referimos a aquellas matrices o modelos de la historia de las naciones que tiende a ser repetida una y otra vez en los libros de historia, sobre todo en los libros de texto de las escuelas, sea de un autor o de otro, que tenga más detalle o no. La historia trata normalmente, y la historia única es especialmente dañina para aquellos países y naciones que fueron colonizadas, porque proviene de los conquistadores, proviene de autores europeos, normalmente ensalzando la civilización europea y a los propios europeos, a los blancos, en estos países que somos nuevas naciones, que fuimos colonias. Entonces esta historia única relata y ensalza la conquista, los conquistadores. Posteriormente, cuando ya estamos independientes, tiende a nacionalizarse la historia única, heredera de esa historia proveniente de los imperios, o sea que es de origen imperialista y colonizadora. Después, porque pasa a ser republicana, que estas colonias se independizan, la historia única sobrevive a las independencias y es narrada, es heredada por las clases dominantes, que son sucesoras de aquellos conquistadores europeos, los blancos de nuestras nuevas repúblicas. Y bueno, las van actualizando esa narrativa, esa historia madre, con esa identidad eurocéntrica, es decir, que todavía mira hacia la civilización europea y a sus grupos raciales humanos, que como efecto secundario, entonces inferiorizan, desvalorizan a las culturas y las historias de los grupos nativos, sean indígenas, sean negros. También invisibilizan la participación de las mujeres como sujetos históricos, de manera que esa historia única es discriminadora, ¿no? Y determinadamente defiende una supremacía racial blanca europea. Así que es en ese sentido muy dañina y es importante que los académicos de historia en nuestros países del tercer mundo y que hemos sido colonia, estemos muy alertas de la historia única para desenmascararla, deconstruirla y poder incluir nuestras propias historias, multiplicando las historias. Hay que evitar las historias únicas. Pasemos entonces a nuestro segundo punto, que es explicar los materiales didácticos de esta clase 24 sobre historia única. Son dos videos los que he incluido. Uno que es una síntesis de una conferencia que es más larga, muy famosa, de esta nigeriana muy brillante que se llama Chimamanda Adichie. Chimamanda nos da un testimonio de ella como mujer joven nigeriana y cómo ella, sus primeros libros, sus primeras lecturas de historia eran sobre héroes o personajes, dice, rubios de ojos azules, que tomaban el té y hablaban pues en temas y en los idiomas propios de Inglaterra, que no tenían ningún sentido para ella, que era negra y que era de África, de Nigeria específicamente. Entonces, ahí ella nos va a hablar de cómo eso desvirtuaba su propia identidad y que no fue hasta que ella pudo leer autores africanos que ella pudo recuperar y construir su propia identidad como una identidad valiosa, fuerte, empoderada, ¿no? Este es un primer video que es muy bueno. El segundo video
es de una bloguera, una muchacha joven, se llama Fran Urriola, y ella explica e interpreta con un lenguaje muy juvenil de estudiantes como ustedes, precisamente comentando y explicando la conferencia de Chimamanda Adichie. Así que me parece por eso muy complementaria para el estudio de este tema en el día de hoy. Como tercer material didáctico incluí es una imagen que está en estos días circulando mucho por WhatsApp y que es una fotografía manipulada, la fotografía realista del monumento que sí existe en Dakota del Sur, en el Monte Rushmore, que es en conmemoración de los primeros presidentes de Estados Unidos. Entonces, es un poco las dos fotografías, la que es la real de ese monumento, tal y como es, y la imagen manipulada por un artista que en las cadenas que nos han mandado la imagen no nos dan el nombre del artista. El artista superpone imaginariamente a los rostros de los presidentes de Estados Unidos, que obviamente son hombres blancos, protestantes, arriba, entonces como flotando en el cielo azul, están los rostros de los jefes indígenas de esas tribus de los indios del territorio que hoy es Estados Unidos y que serían también padres de la nación de los Estados Unidos, ¿no? Como sus ancestros, igualmente. Entonces, esta superposición de estos rostros imaginarios, son como sus espíritus, es de una manera visual una crítica excelente, muy fuerte a la historia única. Es decir, los monumentos también cuentan historias y son poderosas, porque en este caso ensalzan a los conquistadores, que vienen siendo, bueno, en este caso los presidentes, los primeros presidentes de la Unión, de los Estados Unidos, que invisibilizan el pasado, ¿no?, indígena de los pueblos originarios de los Estados Unidos. Así que ahí les doy entonces dos lenguajes de historia única. Como parte final de esta clase, algunos comentarios que quería hacerles. En Panamá, por ejemplo, hemos dado en clases anteriores los paradigmas históricos y que en Panamá el paradigma del transitismo se convirtió en historia única por mucho tiempo. Recién ahora, desde hace algunos años, los historiadores la están deconstruyendo, la están discutiendo y están introduciendo otras historias. Porque el transitismo, como sabemos, va a crear, a construir un modelo de narrativa histórica que da valor a la ruta de tránsito, a su sociedad, sobre todo sus grupos dominantes, que son también hombres blancos, pues herederos de los conquistadores españoles y comerciantes. Entonces es la ruta de tránsito, su economía comercial y sus grupos dominantes que ensalza y son el sujeto histórico de esa narrativa transitista. Esa narrativa entonces no solamente va a ensalzar el origen del tránsito, la ruta, su economía y su sociedad, y por tanto a los conquistadores españoles que descubren y consolidan, construyen, consolidan esa ruta, sino entonces también la actualizan a la época ahora republicana. Pero entonces, como es una narrativa modelo y que hace estereotipos, también discrimina y desvaloriza, incluso invisibiliza y hasta enmudece los sujetos históricos rurales, campesinos, indígenas, a las mujeres. Así que las historias únicas hacen eso, ¿no? Invisibilizan, destruyen identidades, discriminan. Y entonces Panamá no es libre de historia única. Así que es importante por eso cultivar la historia crítica, la microhistoria, la decolonialidad, porque entre más historias descubramos y demos valor a más testimonios, a más sujetos de la historia,
entonces más podremos lograr liberarnos de la historia única que es de origen imperialista, es supremacista, blanca, y en ese sentido es tóxica, es nefasta, no es democrática y va contra la equidad y la igualdad de los sujetos históricos, de todos los seres humanos. Con esto entonces termino la clase de hoy. Espero que los haga reflexionar y nos vemos en la próxima clase. Reciban un saludo muy cariñoso de su profesora Ana Elena Porras.